Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Llegamos al mes de octubre, último trimestre de este año, y esta semana hay noticias importantes aquí desde el Congreso de la República. Se logró en principio un acuerdo alrededor de la reforma a la salud. Carmen, es un placer saludarla. Buenas noches, Edwin. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Otro de los temas que ocupa la atención del país es el trabajo que le espera a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por cuenta de las denuncias sobre la financiación de la pasada campaña electoral. Bueno, Carmen, vamos de una vez con nuestros titulares. Trámite de las reformas a la salud y la educación avanzan en la Cámara de Representantes. En el editorial de esta semana, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, enciende las alarmas sobre la salud mental de los colombianos. Medidas contra la contaminación auditiva hacen parte de la agenda de la Cámara. El Congreso construye proyecto de ley para enfrentar a los ciberdelincuentes. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Avanza la reforma a la salud. La Comisión Accidental encargada de buscar acuerdos entregó un informe de 129 páginas que recoge las principales propuestas presentadas en las distintas mesas de diálogo nacional abiertas con diferentes actores del sector salud y con la ciudadanía. Veamos los acuerdos a los que llegaron. Compañeros, pues precisamente les cuento que la subcomisión que trabajó en jornadas extensas durante 14 días llegó a acuerdos en más de 80 artículos, pero que no son los temas álgidos de la reforma. Que no sean las EPS, sino el Estado el que pague directamente a los hospitales, así como el mejoramiento de condiciones laborales al personal, fue parte de lo consensuado, pero asimismo hay interrogantes. Tenemos unidad en materia de recuperar garantías o darle garantías laborales al sector de la salud. Tenemos coincidencias en que tenemos que construir instrumentos para impedir el manejo, digamos, ineficiente o corrupto con los recursos de la salud. Creo que logramos en varios aspectos avanzar, por ejemplo el tema del giro directo, pero sí surgen también inquietudes. ¿Cómo se va a contratar? ¿Si estamos preparados realmente para afrontar ese cambio? ¿Cuál va a ser el tiempo progresivamente que las EPS pasan a convertirse en gestoras? ¿Cómo va a ser el manejo de los recursos en las regiones? Convertir las EPS en gestoras y que el manejo del aseguramiento lo haga la ADRES es otro de los interrogantes y temas pendientes, así como la financiación del sistema. Estamos hablando de los contratos con las IPS, con las droguerías, gestores farmacéuticos, quién va a adoptar esas labores y sobre todo, si como al final respondieron va a ser ADRES, con cuántos recursos se va a fortalecer. Y esa es la ñapa, digamos, de la controversia, que es de dónde van a salir los recursos para la financiación de la reforma. Por otro lado, desde la oposición insistieron en que los ajustes que se han hecho hasta el momento son cosméticos, en la preocupación por la estatización del sistema y en los tiempos de implementación. Pensar que en 2 años la ADRES, las secretarías de salud departamentales y municipales, el Ministerio de Salud y Protección Social van a poder construir las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar a las EPS nos parece irrealizable. Finalmente se prevé que la próxima semana la plenaria de la Cámara retome el segundo debate de la reforma a la salud, donde se votarían los artículos que tienen acuerdos y se dé un profundo debate en los temas coyunturales y en disenso. Precisamente la reforma a la salud es el tema central del editorial del presidente de la Cámara, Andrés Calle. ¿Cómo está la salud mental de los colombianos? ¿Qué trae la reforma sobre este tema? Veamos. La reforma a la salud es un reclamo justo de muchos colombianos y colombianas. Y en esa discusión no podemos perder de vista la salud, que no es solamente física, sino también aborda a la salud mental. Cifras de la Organización Mundial de la Salud nos advierten que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y en Colombia el reto no es menor, pues según los distintos estudios, al menos el 45% de los niños y niñas tienen indicios de algún problema mental como la ansiedad o la depresión. Por eso presenté una propuesta para que la reforma tenga un artículo nuevo que actualice las políticas relacionadas a la salud mental, sexual y reproductiva. En ambos temas necesitamos que haya armonía con el espíritu de la reforma a la salud y es que le apostemos al modelo preventivo. Sin embargo, debemos saber que este tema debe abordarse de manera integral.
¿Cómo hablamos de salud mental cuando algunos territorios se enfrentan hambre, pobreza, desigualdad, falta de un techo y de oportunidades? No solo la reforma a la salud, todas las reformas que se tramitan en la Cámara de Representantes están siendo debatidas a detalle con el compromiso de que se traduzcan en bienestar para la gente. Y el bienestar, recordemos, no solo es físico, también es mental. Hago un llamado a la acción. No podemos permitir que más colombianos sufran en silencio. Hay que trabajar por un país donde la salud mental sea una prioridad. En manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes quedó el expediente sobre supuestas irregularidades en la financiación de la pasada campaña presidencial. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Le preguntamos a nuestro periodista Heurdes Gutiérrez. Así es, muy buenas noches. La Fiscalía General de la Nación el pasado lunes 2 de octubre en horas de la noche compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con el objetivo de investigar si hay posibles delitos en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. A pesar de que hay mucho hermetismo, Noticias Cámara de Representantes logró dialogar con algunos congresistas. El ente acusador también remitió la solicitud a la Corte Suprema de Justicia en una decisión que se conoce después de la filtración del contenido del interrogatorio a Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado. Tendrán un lapso de 6 meses para conocer en principio sobre la investigación y valorar si existen méritos o no para avanzar. Esos son los términos previsibles en cualquier investigación sobre aforado dentro de la Comisión de Acusaciones, entiéndase presidente de la República, fiscal general de la Nación o magistrados de altas cortes. En términos breves, ese es el procedimiento a seguir. Representantes de gobierno exigen garantías para el presidente Gustavo Petro. El procedimiento y las garantías que tienen que dársele al presidente de la República como cualquier otro ciudadano en un caso donde se investigue y se pueda acusar o dependiendo de lo que se encuentre se acuse. Pero las garantías tienen que dársele al presidente de la República y las garantías tienen que ofrecerla a la mesa directiva de la comisión y las garantías tienen que ofrecerla a los representantes que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Se adelantarán los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para indagar e investigar en profundidad en el marco de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes estos hechos, de tal manera que agotado el procedimiento le podamos dar una claridad al país, a la plenaria de la Cámara y al Congreso de la República para que se adelanten las acciones que se consideren pertinentes producto de este proceso de indagación e investigación. La Comisión de Acusaciones de la Cámara juega un papel histórico. Instamos a que se realicen audiencias públicas e imparciales, dando todas las garantías a las partes. La comunicación de la Fiscalía es clara, en el sentido de pedirle a la Comisión de Acusación que se indague de acuerdo a sus competencias la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego o cualquier otro hecho que revista características de delito. ¿Y cómo va la discusión del presupuesto para el próximo año? Ya les contamos aquí que el monto supera los 502 billones de pesos y que se tomaron las medidas para garantizar su financiación. Ahora viene la discusión sobre cuántos recursos le corresponden a cada región. Las comisiones económicas del Congreso continúan discutiendo el presupuesto general de la Nación para el 2024. Ahora con sabores dulces y amargos para cada región del país, pues al analizar el presupuesto detallado por cada departamento, algunos tuvieron un aumento significativo, pero otros no. Una de las regiones que tuvieron un incremento importante son Guaviare y Chocó, aunque aún así hay preocupaciones. El departamento del Guaviare en este regionalizado ha tenido un incremento que supera el 62.1%. Un incremento importante para nuestra región. Temas que nos tienen preocupados, ha bajado, por ejemplo, el presupuesto regionalizado en agricultura. Sabemos que es una suma bien considerable porque si se duplica realmente el presupuesto, tenemos la posibilidad que los alcaldes tengan mayor disponibilidad de recursos y que puedan hacer mayor inversión social. Para representantes a la Cámara de regiones como Boyacá y Caldas, el presupuesto regionalizado no refleja el crecimiento en el monto aprobado en días anteriores. Hemos insistido que para Boyacá debe haber un mayor presupuesto, siendo Boyacá una despensa agrícola muy importante del país, pero también una región turística que requiere de mucha conectividad vial y de proyectos que pretendan, por supuesto, la transformación de lo que producimos en el campo colombiano. Hemos visto con mucha ilusión el crecimiento del presupuesto
presupuesto general de la Nación para el año 2024, un crecimiento que ronda en cerca de un 17%. Sin embargo, ese mismo crecimiento no se está viendo reflejado en las regiones. Por ejemplo, en el presupuesto del departamento de Caldas, la proyección de pasar de un presupuesto de un año a otro es tan solo del 2,7%. Otra de las preocupaciones radica en la forma en cómo se está distribuyendo la inversión en los territorios, pues aseguran los representantes no se le está dando prioridad a lo que está pidiendo la ciudadanía en las regiones. Lo que no está claro es que en las regiones no se ha dado esa prioridad a esos proyectos que en realidad se necesitan. Me explico, en vías, en agua potable. Muy preocupados por el tema de la regionalización, en el sentido de que no hay planeación, no hay organización de proyectos de alto impacto para mi región. Proyectos que se vienen trabajando desde gobiernos anteriores, que ya están viabilizados, que son proyectos que se han estructurado con mucho esfuerzo desde los territorios y que no son incluidos en la financiación por parte del gobierno. La discusión del presupuesto general de la Nación continuará en los próximos días con mayor intensidad, ya que este deberá ser aprobado antes del 20 de octubre. Y hablando del presupuesto, hay sobre la mesa una discusión: financiar el programa gubernamental de Jóvenes en Paz por 1.2 billones de pesos o invertir estos recursos en mejorar las condiciones de aquellos jóvenes que prestan el servicio militar en el territorio nacional. El debate se dio en la Comisión Segunda de la Cámara. La oposición se mostró preocupada por la inversión presupuestal proyectada para la población juvenil militar. Consideran que debería esta ser priorizada con la misma diligencia que los recursos asignados para el programa Jóvenes en Paz. El gobierno nacional fue muy ágil en sacar la disponibilidad presupuestal, en sacar todos los trámites en el Ministerio de Hacienda para entregarle 1.2 billones de pesos a los jóvenes que se encuentran actualmente en la criminalidad. Equivale a 100.000 millones de pesos mensuales, pero para este, que es para favorecer a 134.000 jóvenes que visten las prendas del ejército militar, que están prestando el servicio militar obligatorio, para ellos sí no hay agilidad en el recurso. Mentira que hoy se estén apoyando precisamente, como dicen los partidos de oposición, única y exclusivamente los recursos que van a ser destinados para los supuestamente violentos en Colombia. Esto no es cierto. Aún sin el aval del Ministerio de Hacienda, la Comisión aprobó 4 iniciativas respecto del servicio militar, como la posibilidad de que la población trans haga parte de las filas de las fuerzas del país. ¿Qué es lo que buscan estos 4 proyectos que fueron acumulados? Darle incentivos para que las personas ingresen. Pasamos del 30% y esperamos paulatinamente pasar hasta el 100% del salario mínimo, que tengan posibilidades de educación, que finalizando la prestación de su servicio militar obligatorio tengan una prioridad en el tema de la empleabilidad. Desde la bancada de gobierno estamos anunciando, por supuesto, que haremos todas las gestiones necesarias ante las carteras correspondientes para garantizar que el impacto fiscal sea lo menos traumático posible, por supuesto, pero que se dé. Al terminar la sesión, la comisión envió un mensaje de aliento y apoyo a los familiares del secretario de esta célula legislativa, Juan Carlos Rivera, quien se recupera de un accidente en bicicleta. Un caluroso abrazo. Aquí lo esperamos para que nos acompañe nuevamente en nuestras oraciones, a su familia, pronta recuperación. La próxima semana la Comisión Segunda de Senado y Cámara conmemorará el Día del Migrante, evento que por ley debe celebrar el Congreso todos los años. Hoy estrenaremos una nueva sección de Noticias Cámara de Representantes para tomarle la temperatura a las redes sociales. Se trata de Cámara Digital, en donde hablaremos de tendencias, noticias falsas, influenciadores, inteligencia artificial, todo alrededor del Congreso de la República. Bienvenidos a Cámara Digital. Ante la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, las reacciones en redes sociales de algunos representantes a la Cámara no se hicieron esperar. El representante por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, afirmó a través de su cuenta de X, antes Twitter, abro comillas: Daniel Quintero nunca ha sido un espectador, ha querido estar al frente de las grandes luchas por la paz, contra la corrupción, por los estudiantes. Muchos creen que el poder son los gobiernos, la comodidad de los cargos, pero Daniel sabe que el poder está con el pueblo.
cierro comillas. Y como hay opiniones divididas, el representante por la coalición Centro Esperanza, Daniel Carvalho, afirmó también en su cuenta de X, abro comillas, yo veo un acto de cobardía, de total ausencia de dignidad y de falta de respeto por el cargo que ostentaba. Fiel reflejo de su personaje y de su gestión, un paria sin excusas, cierro comillas. Sin duda, la participación política de funcionarios es un tema que divide opiniones. Precisamente en la Cámara de Representantes, el segundo vicepresidente Juan Espinal anunció que radicará en los próximos días un proyecto que busca ponerle freno a los alcaldes que quieran renunciar a sus cargos para participar en política. ¿Y ustedes qué opinan? A propósito de los temas digitales, ante el incremento de los ciberataques y los delitos informáticos, la Cámara avanza en la construcción de un estatuto de seguridad digital que permita desarticular estas bandas delincuenciales y sobre todo blindar la información de los colombianos. Televidente, recordemos que Colombia es el quinto país a nivel mundial que más consume contenido digital y redes sociales y el cuarto en Latinoamérica con mejor proyección en crecimiento digital, y es por eso que la Comisión Sexta, con pasos afanados, hace todas las discusiones y debates para que lo más pronto posible los colombianos puedan tener la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Porque hoy todos los avances tecnológicos, que es la principal promesa de crecimiento económico y de la misma forma de justicia social, el elemento fundamental de desarrollo es la confianza. Si nosotros no tenemos confianza, no hay interacción de la información. Este organismo controlaría todas las dinámicas sociales a través de la información y la tecnología. Sin duda alguna, Colombia en términos a nivel internacional está dentro de los 3 primeros países con mayores ataques en ransomware y a nivel de Latinoamérica dentro de los 10 países con mayores ataques. Por supuesto, es una necesidad importante que estemos protegidos, que tengamos la capacidad instalada, la formación y por supuesto dar la respuesta. Y a nivel de asuntos espaciales, la importancia a nivel de investigación, desarrollo satelital, conectividad en cada uno de los territorios. Este Congreso está supremamente comprometido con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Eso lo demuestra que hoy tenemos 2 proyectos de ley que cursan, uno en Senado y otro en Cámara en ese sentido. Según los representantes, el país está en mora de contar con un ente rector que tenga las competencias de vigilancia y control en la información. Hoy los colombianos tenemos información por doquier, tenemos cada uno un celular en donde podemos poner nuestros datos y esa información queda vulnerable. Tenemos que trabajar para que los colombianos se sientan protegidos también cibernéticamente. En los próximos días, la Comisión Sexta comenzará la discusión del proyecto con el propósito que al final de esta legislatura se cuente con este mecanismo como un instrumento fuerte para hacerle frente a la delincuencia digital. El exceso de ruido viene agobiando a los habitantes de las grandes ciudades. Incluso se ha convertido en una de las mayores causas de intolerancia. Sobre este tema les contamos que avanzó un proyecto para actualizar la norma y la implementación de una política pública que controle y sancione a quienes alteren la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Música en los bares, vecinos fiesteros, parlantes que promocionan productos en los almacenes son contaminación auditiva a la que nos exponemos diariamente y deteriora nuestra salud física y mental. Por eso este proyecto quiere dar herramientas para reportar de manera efectiva la afectación por estos casos. Adopción de una política pública nacional que esté articulada con unas políticas públicas territoriales que tendrán que formular los alcaldes, que tendrán que formular los gobernadores, para que pueda haber unos planes de acción, seguimiento, control, con instrumentos de medición del ruido en tiempo real, con identificación de zonas en donde se presentan mayores niveles de contaminación, que permitan también darle herramientas que se enmarquen en el plan de seguridad y convivencia ciudadana para que puedan implementarse las medidas correctivas, sancionatorias, de individualización de los responsables de la mayor cantidad de contaminación por ruido. En un ruido encendedor que nos mantiene y que nos quita calidad de vida, porque tiene problemas gravísimos para la salud, el tema del sueño, el tema del insomnio, el tema de la convivencia entre todas las comunidades. O sea, necesitamos construir la nueva cultura y esa nueva cultura tiene que ser una sociedad menos ruidosa, una sociedad donde el ruido sea mucho menor, y eso se logra es cambiando nuestros parámetros culturales y también haciendo un esfuerzo regulatorio
de ley. Esta iniciativa fue aprobada de manera unánime por la Comisión Quinta y ahora pasa a discutirse en la plenaria para convertirse en ley. La caída del precio internacional del café, las importaciones del grano desde Vietnam y Brasil y otros países, entre otras razones, vienen sumiendo en una profunda crisis a 500.000 familias que derivan su sustento de esta actividad. Gobierno y Congreso, en un debate de control político, coincidieron en que se necesitan medidas urgentes para salvar a este sector. La crisis de los caficultores sigue preocupando a productores del grano y a diferentes sectores. La caída en los precios de la carga de café ha llevado a que ya se escuchen voces de abandono de la actividad, situación que alarma porque se afectaría la economía de más de 560.000 familias, la tradición cultural y la economía del país. Estamos en este momento en unos precios de compra entre 1.250 y 1.300 y realmente cuesta para los productores campesinos producir el café 1.350.000, 1.380.000 y para los productores empresariales el asunto está muy grave porque están en costos de producción de 1.550.000. En medio del debate se advirtió que la única forma de salvar la caficultura colombiana es inyectando más recursos, como se hizo en las crisis anteriores, provenientes del Fondo de Estabilización de Precios y del gobierno. ¿Qué pedimos al gobierno? Medidas urgentes. El ingreso cafetero se debe sostener, no pueden seguir nuestros caficultores vendiendo a pérdida. Robustecer y poner en marcha el Fondo de Estabilización de Precios del Café, invertir en investigación y desarrollo, facilitar el acceso al crédito y financiamiento, promover innovación y renovación de cafetales, regular la importación y el contrabando de café. Quiero decirle, Colombia le pide al gobierno del presidente Petro, se supone que estamos en el gobierno del cambio, pues el cambio tiene que empezar con el sector cafetero, que es un sector sensible e importante de la economía nacional. La propuesta, ministro, es generar un precio base más un margen de rentabilidad para los cafeteros y no pensar en el punto de equilibrio de los cafeteros, porque qué tristeza usted esperar 1 año y a veces 2 años para que los cafeteros al menos libren sus costos de producción. Desde el gobierno estudian alternativas para buscar una solución. Aquí tenemos que ir resolviendo problemas y las alternativas empiezan primero por fortalecer esta institucionalidad con los distintos actores. Segundo, con identificar la actividad productiva que se hace en las tierras que tienen los caficultores al lado. ¿Qué caficultores tienen además unas vacas, unas gallinas? ¿Qué caficultores cultivan otros bienes? ¿Y cómo se puede combinar? Caficultores esperan ayudas inmediatas o de lo contrario tendrían que dedicarse a otra labor. Con la convocatoria de 10 audiencias públicas a nivel nacional, arrancó en firme el trámite de la reforma estatutaria a la educación. La primera tuvo lugar este jueves en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. En las audiencias se concertará con las comunidades, entidades y organizaciones del sector educativo los grandes cambios del modelo de educación en Colombia. Alrededor de unas 10 audiencias públicas que vamos a realizar en todo el territorio nacional, empezando por Bogotá, tendremos en el eje cafetero, en Cali, en Barranquilla y otras ciudades del país. La idea es escuchar a todos los actores del sector educativo, a las universidades, a los colegios, a las secretarías de educación, a los sindicatos, porque queremos construir la mejor ley en consenso con todos los sectores para que sea ley de la República. La reforma también tiene un capítulo especial llamado Equidad Social y Territorial. Propone que el Estado y todas sus autoridades en todos los niveles promuevan las condiciones necesarias para el cierre de las brechas de forma real y efectiva. Y ese derecho a educación tiene unos actores, el Estado, las instituciones que prestan educación, tanto las públicas como las privadas, los estudiantes, la comunidad educativa, y obviamente de lo que se trata es de actualizar legislativamente la regulación de ese derecho humano que es la educación en Colombia. Nos parece de la mayor importancia que toda esta serie de audiencias que se llevarán a cabo para la ley estatutaria de educación
cuenten con la participación de toda la comunidad estudiantil, docentes, universidades públicas y universidades privadas. Solo así podremos tener claridad de las dudas e inquietudes que generan muchos de los artículos del proyecto original presentado por el Gobierno Nacional. Donde buscamos escuchar a todos los actores, estudiantes, profesores, organizaciones sindicales, las universidades públicas, las universidades privadas, con el objetivo de poder entregarle a los colombianos la mejor ley estatutaria para mejorar todo el proceso de la educación en el país y construir sobre lo construido. Otro capítulo habla del derecho a la educación de las víctimas del conflicto armado, el derecho fundamental a la educación para las personas privadas de la libertad, el derecho a los pueblos étnicos a participar en el diseño de sistemas educativos propios y el derecho a la educación para personas con discapacidad. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Esta semana el gobierno pidió perdón a las madres de las víctimas de los falsos positivos en Soacha, un ejercicio de memoria histórica y restauración. Representantes exaltaron este evento como una deuda de más de 15 años con los familiares de las víctimas. Muy importante, sobre todo para esa reconciliación, para ese gesto de paz. Estamos en un gobierno del cambio donde estamos transitando por esa paz total. La justicia, la verdad, la reparación y el reconocimiento por cualquiera de los responsables de actos de violencia, en este caso del Estado, siempre es importante para que no se repitan este tipo de actuaciones. Para que estos actos, por ese apetito voraz de los egos alrededor del poder, del poder político, del poder económico, del poder ambiental, del poder religioso, del poder de muchas cosas, no se vuelva a dar. Velar por el desarrollo académico integral de los niños que tengan subsidios del programa Familias en Acción, garantizando que los acudientes soporten la vinculación académica en la destinación del mismo, es lo que pretende un proyecto de ley radicado por la representante de Vallecaucana, Marelén Castillo. Que se garantice, que se les pida certificación a los padres de familia de que los niños están matriculados, porque se dan los subsidios y los niños no están matriculados. Estén matriculados en la institución educativa, pero además que estén matriculados, que garanticen que asisten el 80% a las clases en un bimestre. ¿Qué pasa? Los matriculan y los niños lastimosamente con estas acciones hacen otras cosas, no asisten a las jornadas educativas. Llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos seguirnos a través de nuestros canales digitales para que estén al tanto de lo que ocurre en la Cámara de Representantes. Carmen, los dejamos con estas hermosas imágenes de los departamentos de Casanare y Guaviare que podrán disfrutar este fin de semana en la parrilla de contenidos del Canal Congreso a través del programa Desde mi Tierra, que recorre varias regiones de nuestra geografía nacional. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Desde las bellas y extensas sabanas del Casanare, con sus importantes fuentes hídricas, no se pierda este sábado a las 9 de la noche por el Canal Congreso Desde mi Tierra, con el representante Vladimir Olaya. Casanare es la tierra prometida, así que los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan la fraternidad y el amor que los llaneros le ofrecemos al mundo. Y en el capítulo de este domingo a las 7 de la noche estaremos desde el departamento del Guaviare, donde se disfruta de amaneceres llaneros y se puede respirar la espesura de la selva amazónica, con el representante Alexander Quevedo. Estamos en uno de los más bonitos departamentos que tiene este país. Un departamento verde, un departamento que es la puerta a la Amazonía. Aquí estamos para acogerlos y bienvenidos todos. Desde mi Tierra.